¿Se puede o no se puede perder la salvación? Esto es un tema que trae un montón de controversia. Hay un montón de diferentes opiniones al respecto. Y quiero aclarar, no estoy acá para tomar un lado en el debate de si se pierde o no se pierde la salvación. Lo que quiero hacer es estudiar la Biblia de manera práctica y ver qué se nos dice. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que viven atrapados entre estos dos miedos. Por un lado está el miedo de que una caída o un mal día me puede dejar fuera del reino de Dios. Si yo me equivoco en el momento equivocado, si yo meto la pata en un mal momento, puedo perder mi salvación. De hecho, ese era un miedo que yo siempre tenía. ¿Qué pasa si yo vivo toda una vida como creyente, honrando a Dios y cometo un error y muero en ese momento? Entonces, ¿qué pasa? ¿Perdí mi salvación por eso? Todos estos años de vivir en comunión con Dios se pierden por haber muerto de la manera incorrecta. O por otro lado está el que dice que la gracia, ya, no, ya eres salvo, no, no le importa nada. Y la gracia es un permiso para tú vivir como te da la gana. Tú haces una oración y ya está, listo, de por vida. Y en este debate, nuevamente, tenemos estas dos respuestas típicas las dos tienen pasaje y respaldo bíblico. Por ejemplo, Juan 10:27, que la vamos a ver en un ratito, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. También está Juan 6:39, que dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. El argumento que hacen estos hermanos no es superficial. Ellos te dicen, ellos tratan de defender lo que es la soberanía de Dios y la fidelidad de Dios. Y dicen algo muy cierto. Ellos dicen, si la salvación dependiera de tu habilidad de retenerla, no la podrías retener. Si la salvación dependiera de tu habilidad para no volver a fallar, nadie se salvaría. Tenemos que ser honestos, eso es real y eso es cierto. Si fuera mi responsabilidad mantener mi salvación y no dejarla perder, mis oportunidades no son muy buenas. Para ellos, cuando Cristo te rescata, te sostiene hasta el final porque la obra del Evangelio no descansa en tus fuerzas, sino que en la promesa de Dios. Todo esto es algo que yo afirmo. Todo esto es algo que creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo. Ahora, por otro lado, están nuestros otros hermanos que nos dicen, ten cuidado, porque un alejamiento te puede costar la fe, te puede costar la salvación. Y usan pasajes como este, Hebreos 6, del 4 al 6, que dice, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Pasaje muy fuerte. Está en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Hay otro más en Hebreos 10, verso 26. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Leemos este pasaje y es escalofriante, da miedo. Es un pasaje fuerte. Y el argumento de estos hermanos también es un argumento serio. Ellos defienden la santidad de Dios, la responsabilidad real del creyente. Ellos recuerdan que la fe no es una tarjeta de impunidad, no es que tengo fe, puedo hacer lo que me da la gana, puedo vivir como me plazca. Ellos también reconocen que las advertencias de la Biblia contra apartarse de Cristo son reales y que son muy importantes. Todo esto también es cierto y hay que reconocerlo. Creo que el problema está cuando hay debates de este estilo, es que creemos que tenemos que tomar una posición y como consecuencia ignorar los pasajes que no van a favor con lo que creemos. Y creo que parte de ser un creyente honesto, de ser honesto en nuestra búsqueda por la verdad, es aprender a reconocer cuando hay tensión. La Biblia está llena de tensión. Hay pasajes que no son fáciles de reconciliar, no porque no sean verdaderos o porque se contradigan, sino porque hay dos lados de una moneda. Entonces, la realidad es que ambos lados tienen pasajes bíblicos muy sólidos a su favor. Pero cuando interpretamos cualquiera de estas dos posiciones y las llevamos a un extremo, terminamos haciendo mucho daño. Hoy vamos a entender la diferencia entre caer por debilidad, vivir una fe falsa y apartarse de Cristo. A propósito, no es lo mismo, hay diferencia en estas distintas situaciones. Si la salvación realmente se puede perder,
¿qué tendrías que hacer exactamente para perderla? ¿Y qué pasa si la quieres recuperar de nuevo? Hay muchas preguntas que vienen a raíz de esta idea. Así que mi invitación hoy es esta. Baja la guardia por un momento. No vengo aquí con la idea de defender el calvinismo ni defender el arminianismo. No es el punto. Lo que quiero es que echemos un vistazo a lo que dice la Biblia y que lo estudiemos con cuidado porque nuevamente, si lo interpretamos mal y lo aplicamos mal o llevamos cualquiera de estos puntos a un extremo, terminamos haciendo mucho, mucho daño. Y si al final no estás de acuerdo, me encantaría que sigamos conversando en los comentarios. Lo que sí les pido es no hay necesidad de llamar nombres, no hay necesidad de ofender a nadie. Si no estás de acuerdo con alguien, presenta tu argumento, presenta tu razón y razonamos juntos. Al final del día, el punto es tratar de llegar a la verdad de Dios, tratar de interpretarla bien. La Biblia es verdad, lo que falla son nuestras interpretaciones. En este tema yo he visto personas en los dos extremos de los que hablé. He visto personas que viven con un temor constante de que Dios los va a abandonar. Un compañero mío que iba a la iglesia conmigo todos los domingos, sin falta, iba al altar. Y yo una vez le pregunté, oye, ¿por qué siempre vas al altar y te arrepientes todos los domingos? Dice, por si acaso. Y hay muchos que vivimos en ese miedo de que si yo meto la pata un poquito, Dios me va a desechar, como que Dios está ansioso por deshacerse de nosotros. Por otro lado, también están los que usan la gracia de Dios para abusar. Ellos dicen, oh, hace 20 años yo hice la oración del pecador y ya estoy bien, ya estoy salvo. Yo confío en que Jesús me va a salvar, yo voy a vivir mi vida como me plazca. Entonces vamos a ver esto con calma y paso a paso para evitar caer en estos dos extremos. Vamos a tratar de entender. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que Cristo sí promete a aquellos que le seguimos. Y después vamos a ver qué dice realmente el pasaje de Hebreos 6 que causa tanto terror. Entonces te voy a invitar nuevamente, baja la guardia, saca tu Biblia, vamos a leer. Juan capítulo 10, verso 27 al 28. Y en este pasaje Jesús dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Jesús no dice que si tú logras escucharlo y seguirlo perfectamente, entonces te ganas el derecho de ser su oveja. Eso no es lo que él dice. Lo que él dice es al revés. Él dice que escucharlo y seguirlo es la consecuencia natural de que ya eres suyo. Si tú eres suyo, tú escuchas y conoces su voz. Tu seguridad no descansa en tu capacidad de no tropezar nunca. Tu seguridad depende y descansa en la fidelidad de la mano que te sostiene. Depende de la mano de Jesús. Él es el que te sostiene. Él es el que retiene tu salvación. En Juan 6, Jesús promete algo más. Él dice que, vamos a leerlo y luego te explico lo que dice. Él dice, y esta es la voluntad del que me envió, hablando del Padre, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, refiriéndose a sus seguidores, sino que lo resucite en el día final. Su promesa que es que todo lo que el Padre le dio, Él nada va a perder. Él no va a perder nada de lo que el Padre le dio, sino que lo resucitará en el día final. Tu seguridad no depende de tu fuerza de voluntad, depende de la fidelidad de Dios. Ahora, esto no responde a la pregunta que más te preocupa. Me imagino, supongo que es la que normalmente más le molesta a la gente. ¿Qué pasa cuando tú vuelves a caer en el mismo pecado una y otra vez? Cuando te equivocas una y otra vez. Cuando batallas con la misma falla de carácter una y otra vez. Y no hablo de la persona que vive abiertamente en pecado. Hablo de la persona que está batallando con algún pecado recurrente. Ah, piénsalo así. Imagínate un árbol. Un árbol está acá y hay una tormenta y el árbol comienza a doblarse y el viento lo puede maltratar, pero el árbol tiene raíces firmes y permanece. Este árbol puede estar torcido, puede estar maltratado, pero sigue conectado porque sus raíces son firmes. Tu lucha no es lo que te salva, pero sí es la prueba de que estás vivo, que estás conectado a la fuente. Alguien que no tiene raíz no lucha con el pecado. Alguien que no tiene raíz no le importa cuando le falla a Dios. Simplemente se acomoda en él. Hay una gran diferencia entre esta persona que sigue equivocándose y una y otra vez dice, Señor, lo siento, quiero cambiar, quiero dejar esto. Y la persona que simplemente le da igual, que simplemente no quiere ir al infierno. Si tú sigues volviendo a Cristo, si tú sigues aferrado a Él, tú eres ese árbol, el árbol que está arraigado, maltratado por la tormenta, tal vez, sí, con ramas rotas, tal vez, sí, pero afirmado en su gracia.
Pero aquí viene la pregunta difícil. Si nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, ¿qué pasa con la gente que se aleja por completo? La Biblia también habla de esto y lo habla muy en serio. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento. Pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Hebreos 6 usa una idea que muchos entienden mal. Ellos creen que Hebreos 6 está hablando simplemente de pecar. Cuando tú pecas, esto ocurre. Pero Hebreos 6 no está refiriéndose a eso. No está hablando de tu pecado recurrente. Este texto no está describiendo un tropiezo. No está describiendo una recaída, no está describiendo un momento de debilidad. Describe un abandono total, consciente y permanente. No habla de alguien que cae y que se levanta llorando, arrepentido, sino que habla de alguien que vio la verdad, que probó lo bueno de Dios y que aún así decide, con los ojos abiertos y con total conciencia, que va a darle la espalda a Dios para siempre. Mi amigo, eso no es una caída normal, eso es apostasía. Hay una diferencia entre caída y apostasía. Todos caemos en algún momento en pecado, todos fallamos, todos tropezamos, pero la apostasía es algo completamente diferente. Y a esto es lo que se refiere Hebreos 6, Hebreos 6. Por eso, caer no es lo mismo que apostatar. Y cuando confundimos esas dos cosas, causamos un terror innecesario en el creyente. Dios quiere que tengamos la seguridad de su salvación y le quitamos esa seguridad a la gente cuando le metemos ese terror antibíblico e innecesario. Y aparte de eso, causamos mucho daño. Dilo conmigo despacio. Apartarse es una decisión. Caer es un tropiezo en medio de una pelea en la que todavía estás. Piensa en dos personas que van juntos a la misma iglesia. Uno de ellos batalló toda la vida con la misma debilidad. Caía, pero se levantaba, confiando en la fidelidad de Dios. Y siempre volvía. 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Pero continuaba buscando a Dios, continuaba confiando en la fidelidad y la capacidad de Dios de no solamente salvarlo y rescatarlo, sino también de perdonarlo. La otra persona, en cambio, un día se hartó y se fue. Dejó la iglesia, dejó a Dios y nunca más miró. Han pasado 40 años y jamás regresó, ya no le importó, no hay remordimiento. Uno es una caída o un millón de caídas y el otro abandonó la fe. Las dos personas fallaron, pero solo una de estas dos personas abandonó la fe. Espero que hayas podido ver la diferencia entre un árbol doblado y un árbol cortado. Pero tal vez te estés preguntando, ¿y cuál de los dos soy yo? ¿Yo soy el árbol cortado o soy el árbol doblado? Y de eso precisamente vamos a hablar. Pero antes te pido que si esto te está trayendo claridad, que lo compartas con alguien más. También quiero que sepas que tengo una guía gratuita que ayuda a interpretar mejor la Biblia y la puedes descargar en simplycierto.com. Hay un texto en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, que nos ayuda a atar todo esto de manera más nice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19 dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Quiero que te fijes en la lógica de Juan. El abandono de estas personas, el hecho de que ellos se fueron, no hizo que perdieran su salvación, sino que demostró que nunca la tuvieron. Esto encaja perfectamente con la parábola del sembrador. Jesús habla de la semilla que cae en pedregales. Él dice que esa semilla brota rápido, con emoción, pero que cuando llega el sol de la prueba, se seca, porque nunca echó raíces profundas. No es que la raíz buena se destruyó, es que nunca tuvo. No tuvo raíces fuertes, nunca tuvo esa fe, nunca tuvo la convicción, nunca fue salvo. Y esto te da una regla muy clara. No juzgues tu fe solamente por tu última semana. Mira la dirección de tu corazón. A lo largo del tiempo, ¿en qué dirección va tu corazón? ¿Va hacia Dios o en contra de Dios? ¿Tú sigues luchando? ¿Te duele fallarle a Dios cada vez que caes? ¿Deseas volver a Él? Eso es una lucha, no es apostasía. Por el otro lado, tal vez tú decidiste de forma consciente dejar de creer, te hartaste. Decidiste vivir en indiferencia total hacia Dios y no sientes ningún conflicto interior. Eso es algo totalmente diferente. Ahora, yo sé que al escuchar esto tenemos dos grupos de personas. Y quiero que seas honesto, ¿dónde caes tú? Si tú eres de los que sufres por tus fallas,
Si tú quieres restaurar tu vida, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres servir a Dios y cuando tú fallas te duele, quiero que esto te dé paz y no miedo, que tu salvación descansa en la fidelidad de Dios y no en tu habilidad de retenerla. Pero si tú estás viviendo sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ganas de cambiar y solamente te escondes detrás de esa frase de una vez salvo, siempre salvo, necesitas tomarte esto en serio, muy en serio. La seguridad verdadera nunca viene sola, siempre va acompañada de una vida que escucha y que sigue a la voz del pastor. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Dios no mide tu fe por un tropezón aislado. La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios mide tu fe por la dirección y por tu raíz. Estás confiando en Él, estás arraigado en Él, estás cerca en Él, estás permaneciendo en Jesús. Si todavía tú estás luchando, si tú quieres volver y si te duele haber fallado, tú no eres el árbol cortado, tú eres un árbol doblado y tus raíces siguen arraigadas en Dios. Si esto te ayudó, compártelo con alguien más. Mientras tanto, te invito a que veas el próximo episodio que va a aparecer en pantalla o en la descripción del episodio. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos ahí.